Quería, bueno, que nos cuentes un poco cómo fue que empezaste primero, a subirte a las redes, qué fue lo que despertó curiosidad en vos como para comunicar o para dejar un mensaje, qué fue como lo que más te despertó a vos de la psicología, ¿no? Bueno, lo de las redes en realidad se engancha también con esto de la difusión y la divulgación, que es un poco lo que haces vos también. La docencia tiene eso, ¿no? De transmitir conocimiento, también de construir con un otro. Y cuando empezó el boom de las redes sociales, ¿no? Yo soy de la época del Facebook, pero después empezó el Instagram y demás. Yo me recibí y al tiempo dije, ¿por qué no hacer una cuenta de Facebook y una cuenta de Instagram para empezar a divulgar? En ese momento era medio un tabú. Yo me acuerdo en los pasillos de la facultad o algún colega más conocido, amigo, que me cargaban, ¿cómo te vas a hacer un Facebook? ¿Cómo te vas a hacer un Instagram? Hablando de psicología. Y luego de la pandemia vimos que en realidad es muchas puertas de entrada para que la Tal cual. gente pueda aprender, pueda contactarse con profesionales y demás. Ujú. Así que ese fue un poco el origen, el inicio. Actualmente mantengo mi cuenta de Instagram y de Facebook, ya con no tanta, la verdad, no tanta energía como le ponía antes o al inicio, pero un poco la intención era eso, era difundir conocimiento, que era un poco lo que hacía en el aula, hacerlo también mediante redes sociales y también empezar a difundir mi actividad como profesional, porque al principio uno como psicólogo hasta tener una cantidad de pacientes adecuada, bueno, es Prueba y error. todo un prueba y error, un día a día. Ujú. Y en mi caso era laburar de acompañante terapéutico y a la vez de psicólogo, entonces iba combinando las dos cosas para poder vivir, para poder sustentarme y después cuando ya pude tener mayor llegada y mayor reconocimiento en el campo clínico, bueno, dejé el acompañamiento terapéutico y me empecé a dedicar solamente a la psicología. Así que resumiendo lo que me preguntás, ganas de difundir, de hablar, de divulgar sobre psicología y además poder transmitir, bueno, cuáles eran mis servicios, ¿no? Como psicoterapeuta y las cosas que hacía. Me encanta, está buenísimo. De hecho, recién mencionaste algo de la pandemia que antes de la pandemia capaz no era tan conocido esto o quedaba raro esto de darse a conocer y crear contenido sobre psicología. Sí, Y después nos dimos cuenta que después de pandemia era hasta necesario incluso tener salud mental. totalmente. Eh, y justo que mencionaste como una etapa de, digámosle, oscura para muchas personas, que fue un antes y un después, que es la pandemia. Hay un tema que también me gustaría indagar, que es el tema de la soledad. Sí, claro. ¿Cuál es tu postura en cuanto a la soledad? ¿Está bien que hay que quedarnos solos? ¿Hay que buscar acompañamiento? Mira, a mí me gusta hablar cuando hablamos de soledad de dos conceptos. Una cosa es la solitud y otra cosa es la soledad, que a su vez la soledad se puede entender desde diferentes vertientes. La solitud es esta capacidad de estar solos, ¿sí? Que estar solos se diferencia también de estar en pareja o del estado civil, porque también a veces se confunde, estoy solo, en realidad puedes estar soltero, Ahí va. ¿no? Y a su vez, cuando estás soltero, puedes estar con otras personas y vincularte con otras personas. Entonces eso está bueno diferenciando. La solitud es la capacidad de disfrutar el estar solo. Yo creo que a partir de la pandemia, y en muchas generaciones jóvenes también, la otra vez hablaba con una persona que le decía que en la pandemia si yo hubiese sido adolescente la hubiese pasado muy mal por esto de que me gusta contactar con otros y demás. Y el estar muy metido en mi casa como adolescente, imagino que la hubiese padecido más. Como me agarró a mis 30 años fue distinto, ¿no? Ahí estaba en pareja, bueno, conviviendo, etcétera, laburando todo online, ¿no? Atendiendo pacientes y demás. Pero volviendo a tu pregunta de la soledad, yo creo que la soledad es necesaria en los seres humanos, ¿sí? Siempre y cuando sean soledades bien utilizadas, por decirlo de algún modo, ¿no? Donde se exprese la solitud, la capacidad de poder estar con uno mismo y disfrutarse a uno mismo en una actividad, ¿sí? En un momento de contemplación, no sé, en la costa mirando el mar, ¿sí? Haciendo un hobby. Bueno, acá estamos en el estudio de Facundo, que él se dedica a la Sí. música. Bueno, la música es ¿no? un lugar, una actividad donde uno muchas veces lo hace solo, cuando no lo hacen con un conjunto musical, con una banda, Mm. y bueno, nos permite transportarnos y conectarnos con nosotros de una manera inconmensurable, ¿no?
Pero por otro lado, la soledad tiene la otra cara Mm. de que mucha gente la padece porque no sabe poder disfrutar con uno mismo, ¿no? No lo puede vivenciar, ¿no? Y yo creo que el tema de las redes, la tecnología, también alimenta eso, a tener que estar siempre con gente, a esto del FOMO, de que me estoy perdiendo tal cosa, el tema de la comparación. Así que es un poco esa es mi mirada sobre la soledad. Me encanta, me encanta. De hecho, es 100% real lo que mencionás, el tema de estar comparándonos y con las redes sociales todo el día en auge, viendo vidas perfectas, Claro, viajes perfectos. exacto. De hecho, la gente lo único que pareciera mostrar es su faceta linda. Sí, ¿Dónde totalmente. quedan los momentos dolorosos, los momentos de Totalmente. incomodidad, los momentos de crecimiento personal? Sí. Entonces creo que eso también está bueno entender, más que nada también para mi juventud, si se quiere, porque yo también estoy en los 20, transitando los 20, esto de aprender a estar solo, pero como decías vos, capaz la gente busca siempre validación externa Exacto. por el simple hecho de que no se dan ese espacio para autoconocerse. Totalmente. Tal cual. Y ahí es donde aparecen nuestras virtudes, ¿no? Porque en esos momentos de decir, bueno, para el ruido, para el contacto hacia lo externo y me contacto conmigo mismo, ahí empiezo a darme cuenta, che, esto de la música me gusta, Ujú. capaz quiero aprender un instrumento musical, o esto de escribir, capaz puedo empezar a, no sé, armarme un blog y escribir, o no sé, me da ganas de cantar y aprender a cantar, o actúo solo frente al espejo y capaz puedo ir a un grupo de actuación. No sé, es esto de darme cuenta de cuáles son mis virtudes, cuáles son mis capacidades y no estar con este pegoteo a veces constante de que por el hecho de no estar solo estoy con gente y me estoy perdiendo de poder conocerme más a mí mismo. Y además lo que sucede en los seres humanos es esto de no bancarnos la convivencia con nuestra mente. Lo Ok. que pasa en la soledad, cuando uno está en un estado de soledad, es que empieza a darle rienda libre a la mente y aparecen las preocupaciones, los pensamientos, ¿no? Las comparaciones, como vos decías. Entonces ahí entramos en ese muchas veces llamado pozo de bajón que se retroalimenta con la rumiación, con la preocupación. Tal cual, me encanta porque justo te iba a conectar mi otra pregunta con esto de las rumiaciones o el sobrepensamiento. ¿Cómo lo abordás vos o cómo le explicarías a una persona que a lo mejor no conoce sobre esos términos de cómo lidiar con la rumiación o los sobrepensamientos? Sí. Bueno, hoy en día hay muchos estudios, ¿sí? Desde los modelos más de tercera ola, ¿sí? En psicoterapia cognitivo-conductual. Hay dos terapias, hay varias, pero hay dos terapias muy conocidas. Una de ellas es la terapia de aceptación y compromiso, que habla en realidad sobre esta idea que los pensamientos van a estar siempre, ¿no? La mente es una radio 24 horas que está sonando constantemente. La clave es saber en qué sintonía, en qué canal poder colocarlo, ¿sí? Y si a veces se nos va a esos canales o a esos programas que nos hacen sentir mal, es poder como lidiar desapegándonos. Anteriormente, décadas atrás, en estos enfoques más de segunda ola, se decía que en realidad hay que cuestionar los pensamientos, hay que tratar de cambiarlos, modificarlos. A veces sirve, yo no digo que no, aparte está investigado que modificar el contenido de lo que uno piensa sirve un montón, por eso si estamos rumiando nos metemos en los pensamientos en los cuales estamos dando vuelta y los tratamos de desestructurar. Sin embargo, se ha investigado que eso muchas veces genera mucho gasto de energía Ujú. y que no es la única manera de poder salir de lo que es la rumiación. La rumiación es esto de estar enganchado con un pensamiento y otro a la vez. Es como entrar en esa, como si fuésemos un hámster que está en la ruedita, ta, 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 y nos enganchamos. Y eso aumenta el malestar emocional. Entonces, lo que dice un poco la terapia de aceptación y compromiso es esto de poder aceptar primero los pensamientos, reconociéndolos, y tratar de dejar que pasen, ¿no? Y convivir de una manera mejor con esos pensamientos. Cuando nosotros no intentamos controlar lo que pensamos, es muy probable que no nos enganchemos tanto con los pensamientos y que por lo tanto eso no afecte tanto a nuestras emociones, nuestra emocionalidad, ¿no? Por lo menos ahí pude dar, me parece, un concepto de rumiación y por otro lado, bueno, qué recurso uno puede utilizar.
Después cosas prácticas, la escritura sirve mucho Ok. para identificar cuáles son los pensamientos y como, estoy pensando esto, esta es la realidad. Vuelvo a la realidad, ¿no? Estoy en mi casa, en mi cuarto, o con mi familia, o con mi Ujú. pareja, y salgo un poco de la mente y entro a la vida, ¿no? La escritura nos sirve muchas veces para eso. Hoy en día podemos usar el celu y decir, bueno, estoy pensando tal cosa, tal cosa, tal cosa. Esto de estoy pensando es una manera de hacer consciente digamos, la acción que uno está haciendo y poder separar los pensamientos de la realidad, ¿no? Ujú. Hacer terapia, la actividad física, bueno, después cuidarse en términos de hábitos saludables es lo que sirve como para poder regular la rumiación. Porque no es que hay personas que rumian y personas que no rumian, sino que todos tendemos a preocuparnos y rumiar. La idea es poder regularlo de la mejor manera. Ahí va, o sea que por lo que decís, a ver si entendí bien, uno no debe como reprimir esos pensamientos, Para nada. sino entender que son algo próximos, que no tengo que ocupar ahora mi tiempo Exactamente. para no sobrepensar y que no tenga sobreestímulos. Total. Reconocerlos, empezar a aceptarlos y desapegarnos de a poco de esos pensamientos.